es la idea del taller, ¿cierto? Poder reflexionar acerca de esto, pensar, valorar a todas las mujeres que han hecho un aporte en nuestras familias, evidentemente, que han sacado adelante. A veces solamente hay imágenes femeninas y valorar eso, importante. ¿Se ve, chicas? ¿Qué dice taller de? Ya. Sí, no podemos hablar, eso se me pasó la clase pasada, no podemos hablar de empoderamiento de género si no hablamos de la diferencia entre igualdad y equidad. Eso es clave. O sea, no podemos decir, ay, sí, yo asistí a un taller de empoderamiento, pero usted nunca vio el concepto de equidad. Nunca lo vio. No, no sé qué es eso. Le van a preguntar después. No, sí, yo pasé por un proceso de sanación. Ya, pero ¿y qué equidad? Entonces, no, no sé. No, no puede no saber porque es el motivo por el cual nosotros pasamos este proceso. ¿Ya? ¿Por qué específicamente, evidentemente la equidad se trata de mujeres? Aquí claramente podemos ver la igualdad, ¿cierto? Por ejemplo, a ver un ejemplo práctico. Cuando... Ya, ahora sí. Ya, chicas, entonces no podemos hablar de empoderamiento, ¿cierto? Si no hablamos de la equidad y la igualdad. La equidad, ¿qué es lo que es? La igualdad, dijimos, le damos a todos por igual, ¿cierto? Y no hay problema en eso. No nos fijamos si la persona necesita o no. A todos por igual. Tomamos una torta, la repartimos, a todos por igual. Y ahí estamos en un trato igualitario. Pero ¿por qué ahora ustedes dirán, por qué estas chicas que le dicen feminazi, que andan protestando, que muestran los pechos, ¿cierto? ¿Por qué el fanatismo de ella? A ver, ¿por qué ustedes se han puesto a cuestionar eso? ¿Por qué? ¿Qué sucede que hay en ellas que hace que tan fervorosamente puedan protestar? Es por la equidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice aquí claramente, la equidad da un paso más. No elimina el principio básico de igualdad, pues se basa en el trato igualitario, pero tiene en cuenta la gran palabra, particularidades, ¿ya? De cada persona. Entonces, claro, los varones siempre tienen oportunidad laboral, pero en el área laboral siempre a la mujer se le coloca más cuesta arriba, producto de que siempre le preguntan, ¿pero usted tiene hijos? ¿Ya? Entonces ya ahí el empleador siempre va tomando en cuenta esas particularidades. Entonces, ¿qué es lo que hace la equidad? La equidad ofrece, tengo esta torta, la tengo que repartir no igualitariamente, sino equitativamente. Y la equidad reparte un trozo de torta más grande a quien más lo necesita. ¿Se entiende o no? Entonces, eso, y asimismo los niños, por los derechos humanos, ¿cierto? Los derechos de los niños, ¿cierto? También se le otorgan más beneficios a los niños porque son uno de los grupos que más necesitan. Porque también tienen mayores necesidades, mayores particularidades. Entonces la sociedad, el Estado debe asegurar y garantizar mayor equidad para quienes más lo necesitan, en este caso, mujeres, niños y ancianos, ¿cierto? Adultos mayores. ¿Por qué? Porque son las personas que menos oportunidades tienen. Y en ese caso ahí la equidad hace la justicia, o sea, es considerar, yo tengo mi torta, listo, ¿la reparto igualitariamente? No, equitativamente. Este pedazo que le voy a dar a esta persona, ¿realmente la necesita o no? Esa es la equidad. Y esta fue la piedra angular, ¿cierto? El motivo principal porque surgió todo este movimiento en el año a principios de 1900, ¿cierto? Con la revolución del voto femenino, que se creó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? Producto de que a las mujeres se les quemaron en una fábrica, imagínense, por protestar por sus derechos. Trabajaban todo el día encerrados en una fábrica cosiendo.
de máquinas en Estados Unidos. Y por el solo hecho de protestar, por pedir un poco más de oportunidades de derecho a amamantar a sus bebés, las quemaron a todas dentro de una fábrica. Por eso que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿cierto? No es una celebración, es una conmemoración. Conmemoramos ese hecho horrible de la sociedad estadounidense, ¿cierto? De mortificar a un montón de mujeres que simplemente estaban peleando por algo totalmente normal que hoy en día lo vemos. Entonces, en eso trabaja la equidad, en otorgar mayor beneficios, mayores oportunidades a quienes más los necesitan. ¿Se entiende? Mujeres. Sí, también. Ahí, en ese sentido, muy buena acotación, Chadia, porque en ese sentido, antiguamente habían rubros como el área de la mecánica, de la construcción, maquinaria pesada, ¿cierto? Que no podían entrar, las mineras no podían entrar mujeres. Hoy en día eso es una ley y tienen que existir una cuota de cumplir con el 30% de participación femenina. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos avanzando en la equidad. Yo estaba estudiando la enseñanza media. A nosotros nos llevaron por el tema de Prodemo. A las mujeres de enseñanza media de los colegios municipales nos invitaron como a un recorrido a la minera Quebrada Blanca. ¿Ya? Y de hecho, una de las cosas que nos hicieron como más realce fue que estos camiones gigantes que hay de tolva, es como máquinas de minera, claro. Había solamente 2 mujeres que manejaban estos camiones. Y fue como lo que más destacaron de ese recorrido que nos hicieron, que en este año creo que era por primera vez que recibían mujeres. Claro, precisamente por la ley que existe que se tiene que avanzar en mayor oportunidades hacia las mujeres. Y evidentemente la equidad pasa por dar oportunidades en puestos laborales que históricamente habían sido de hombres, ¿ya? Y dar mayor oportunidades de que sí pueden ingresar, sí pueden hacerlo, porque mujeres y hombres somos iguales en el sentido de nuestro funcionamiento de nuestra mente. Nosotros trabajamos con nuestra mente, ¿cierto? Con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo físico, evidentemente, pero principalmente nuestro cerebro, elementalmente, entre los hombres y las mujeres es igual. Quizá hay pequeñas variaciones, pero es igual. Entonces, eso da prueba de que una mujer puede realizar perfectamente el trabajo de un mecánico, por ejemplo, si se lo propone. ¿Ya? No hay diferencias. Quizá la diferencia va a ser la fuerza, pero es una diferencia física. Pero lo que tiene que ver con lo mental, evidentemente que una mujer, si aprende, puede realizarlo perfectamente, y si se entrena, lo puede realizar. ¿Por qué no? Entonces, sí, al igual que hablando de la equidad y de los equilibrios en la sociedad, en el año 2014 parece, por primera vez en la institución Junji, al menos acá en Iquique, se aceptaron dos varones educadores de párvulo. Claro. Y eso igual era un gran paso, porque por lo general, como si bien se dice, en el rubro pesado, que es la mecánica, la construcción, las mineras, por lo general es para hombres. Igual ahora, acá en este caso fue viceversa, pues en un mundo laboral que es como netamente de mujeres, se incorporaron varones claramente que para algunas mamás o algunas que son mujeres causa este cierto recelo porque son hombres, y con todos los casos que se han vivido hoy en día, pero al menos bajo supervisión hasta la fecha no han habido problemas con esos dos educadores de párvulo. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el fondo, lo que avanza la equidad es en dar oportunidades a las mujeres, poder, si una mujer quiere salir a trabajar, quiere tener independencia económica, que pueda hacerlo, no que se quede relegada en la casa. Por supuesto, las que tienen que cumplir el rol de quedarse en la casa y quiere quedarse, por supuesto que lo puede hacer. O sea, la libertad en ese sentido
cada uno la tiene, ¿cierto? Pero lo que avanza las leyes hoy en día es en avanzar siempre en la equidad. En Bolivia, por ejemplo, hay 50% y en Bolivia que hay un marcado tendencia al machismo en todos los países de Latinoamérica, pero que se ha ido avanzando. Hay 50% en la Cámara de Diputados mujeres y 50% hombres. Entonces, en ese aspecto, ellos sí han avanzado poquito a poco a la equidad. Bueno, pasando a otro tema, el autoanálisis y la reflexión personal. Es nuestro tema de hoy, ¿ya? ¿Qué hacemos con el autoanálisis y la reflexión personal? Es clave para avanzar en el empoderamiento, ¿ya? El poder de la reflexión personal. ¿Qué piensan ustedes aquí? ¿Pienso, luego existo? ¿O siento, luego pienso? ¿Qué opina usted, Shadia? ¿Quién tiene la razón? Ambos. ¿Por qué? Porque si yo pienso y existo es porque estoy aquí. Y si siento y luego pienso es porque también tengo sentimiento y puedo pensar sobre ello. Muy bien. O sea, ambas partes tienen la razón. Claro, porque a veces operamos de diferentes mecanismos, ¿cierto? Pero ambas partes evidentemente están en la razón. Y eso constituye el equilibrio en que a veces pensamos y luego sentimos, o a veces sentimos y luego pensamos. Ese equilibrio pasa por algo denominado que se llama inteligencia emocional. ¿Se ve en mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ya. Ay, me hizo acordar cuando hice el curso por primera vez. Tienen tantas cosas en la cabeza. Claro, la inteligencia emocional es clave. Hoy en día en las entrevistas laborales, la asistente social Catherine Rodríguez, ella va a hacer una asesoría pequeña es un ensayo más o menos de cuáles preguntas se realizan en las clases, o sea, al momento de postular un trabajo. ¿Ya? Y hoy en día lo que se más evalúa, una de las herramientas que más deben tener las personas al momento de entrevistar y tomar un trabajo, postular un trabajo, es poseer inteligencia emocional, ¿ya? Entonces, saber que si pienso luego existo y siento luego creo, estas se pueden equilibrar y es una persona, el psicólogo o psicóloga puede ver que es una persona equilibrada, ¿cierto? Que sabe diferenciar entre el pensar y el sentir. Eso es lo principal. Y para eso las invito y los invito a poder ver la película Intensamente. Yo sé que varios de aquí la han visto, que habla precisamente de cómo, de las emociones básicas del ser humano, cómo se manejan. Ya ahí la pueden ver, si no la han visto, véanla porque es muy buena, es muy divertida y y explica claramente cómo durante todo en nuestra vida pasamos desde la alegría, la que tiene pelo azul, a tristeza o euforia, no recuerdo cómo se llamaba, a ver si me pueden ayudar. ¿Quién ha visto la película? Furia. Furia. ¿Y la de verde cómo era? Alegría, Desagrado. tristeza y temor. Y temor, ¿cierto? Entonces todos pasamos por este ciclo torbellino de emociones y es absolutamente normal. Y conocer nuestras emociones nos hace seres inteligentes emocionalmente. Hoy en día, Howard Gardner, que es el inventor de las inteligencias múltiples, habla de alrededor de 8, incluso hasta de 15 inteligencias. Y una de esas inteligencias es la inteligencia emocional. Ya hay inteligencia espiritual, hay inteligencias emocional, inteligencia matemática, inteligencia lógica, inteligencia lingüística, inteligencia física, ¿cierto? Los que les gusta hacer deporte, eso. Entonces hay diferentes tipos de inteligencia, ya inteligencias artísticas, muchos tipos de inteligencia. Entonces, si usted se condena a sí mismo y dice, que yo no soy inteligente, no. Howard Gardner
analizó que cada persona tiene al menos entre 2 o 3 tipos de inteligencia y con eso se defiende en la vida. Eso lo vamos a pasar en otra clase, pero lo que vamos a ver en esta clase, lo que estamos viendo, es la inteligencia emocional, que es una de las inteligencias clave para poder desempeñarnos, ¿cierto? Conocer nuestras emociones y pensar y luego existo y también sentimos y luego creamos, ¿cierto? Es un equilibrio entre una y otra. No es que siempre vamos a pensar y luego sentir. También sentimos y luego creamos, ¿ya? Eso. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? La suma de nuestra mente, nuestras emociones simbolizadas en un corazón, para crear ideas, ahí simbolizada en una ampolletita, ¿cierto? Esa es la suma de inteligencia emocional. Entonces usted dirá, pucha, yo no sé si soy inteligente emocionalmente. Entonces, ¿qué es la mejor prueba de saber? Es que juntamos las emociones, nuestros pensamientos con nuestras emociones, lo metemos a una juguera, sacamos las ideas, listo, limpiamos y vemos, bueno, entonces, ¿qué voy a decidir? Ya pensé, ya sentí, ahora, ¿cuál es mi decisión? A veces cada uno de nosotros lo realiza inconscientemente, pero este taller nos ayuda a clarificar nuestra idea de inteligencia emocional, a saber que la manejamos. Yo estoy segura que muchas de ustedes ya la manejan, ¿ya? Y que solamente quizás les faltaba conocer el concepto. Bueno, entonces, ¿qué más? La línea de la vida. No escriban la tarea, ya les voy a explicar. Van a tener que realizar una línea de la vida. Se las voy a enviar en el formato de la tarea de clase, como les envié. Lo otro, chicas y chicos, la tarea de clase, les vamos a dar más tiempo para que la puedan realizar, ¿ya? Se pueden tomar todavía toda la semana hasta más o menos el otro martes, porque recién a algunos les llegó la tarea y entre ese dime y direte que algunos enviaban y actualizábamos los mails. Entonces pueden tomarse hasta el otro martes para enviar las dos tareas. Ya no hay problema en eso. Sí podemos esperar, lo importante es que usted aprenda, ¿ya? No me sirve que nos llegue la tarea rápido si usted no está aprendiendo. La idea es que lo realice con calma, tranquila, en su casa, cuando usted tenga el tiempo de pensar, de analizar lo que aquí se vio, ¿ya? Entonces, esta es una de las tareas de la segunda clase. Realizar una línea de la vida, de su vida, ¿ya? Ver su pasado, colocar su fecha de nacimiento, su presente, la fecha actual y su futuro, sus metas, ¿ya? El pasado puede colocar los logros, puede colocar los acontecimientos más importantes. ¿Para qué hacemos una línea de la vida como una línea de tiempo personal? Para pensar en nuestra vida, para saber cómo ha ido avanzando nuestra existencia, ¿cierto? Qué cosas me han gustado de mi vida, qué no me ha gustado, ¿cierto? Pero observarlo de manera inteligente emocionalmente. Entonces, a la medida que ustedes construyen esta línea de la vida de manera inteligente emocionalmente, pensando y sintiendo, colocar lo más importante, lo que para usted, porque su vida haya sido más relevante desde su fecha de nacimiento, las cosas buenas y las malas, porque la vida es de dulce y agraz. Ahora, si hay cosas que usted no quiere compartir, por supuesto no las coloque, pero la idea es que hagamos aquí el ejercicio y el pensamiento y la reflexión de pensar en cómo ha sido nuestra vida. Ya, esa la van a ver en la tarea que se les va a enviar. ¿Sí? Por ejemplo, a veces para algunas mujeres al principio hay peleas, pero después uno como que se calma y busca soluciones. Claro. Cuando a usted le dicen, usted se enojó, le dice, no hables ahora con tu marido porque está enojada, cuenta hasta 10 primero, anda a distraerte un rato y después vienes a conversar con él. ¿Ya?
típico que pasa eso, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Gracias, Cindy, por su aporte. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas, cuando nos enojamos, hay furia, hay desagrado, hay una emoción, ¿cierto? Extrema, que es natural, no la podemos evitar, todos nacemos así. ¿Qué pasa? La respiración aumenta. ¿Ya? ¿Se han fijado que cuando ustedes están enojados respiran más rápido? Y empiezan, ay, pero es que él, no, si me dijo esto, y empiezan a reclamar, ¿cierto? No, es que yo voy a ir a hablar con él. Entonces respiran más rápido y al haber mayor respiración, más rápido, llega menos oxígeno al cerebro. Y al llegar menos oxígeno al cerebro, usted dice cosas sin pensar, por consecuencia, porque no pensó bien lo que está diciendo. Entonces dice cualquier barbaridad y después usted se arrepiente. Ay, ¿por qué le dije esto? No, voy a hablar con él, le voy a pedir disculpas. Con mi amigo, amiga, pareja, quien sea. ¿Cierto? Entonces, porque usted estaba enojada en ese momento. ¿Qué sería lo inteligente emocionalmente ahí? Darme un tiempo. ¿Qué más sería, Cindy? Pensar y sentir las ideas. Pensar y sentir las ideas. Esa es la clave de la inteligencia emocional. Pensar y sentir, en ese equilibrio, pensar y sentir, pensar y sentir. No solamente dejarnos llevar por nuestros sentimientos, ¿cierto? Sino que pensar y sentir constantemente, pensar y sentir. Listo, estoy enojada, estoy extrema, ¿cierto? Dejo que pase esa emoción, espero un rato, voy a pensar en esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué me molesta? Pensar en la idea, trabajarla. ¿Ya? Y eso nos hace seres inteligentes emocionalmente. Es clave. Y eso lo podemos usar con nuestros amigos, amigas, parejas, en el trabajo. Siempre hay conflictos. Es inevitable el conflicto en la vida humana. ¿Ya? Y el ser inteligente emocionalmente nos ayuda, es una herramienta para el empoderamiento, nos ayuda a poder trabajar, poder llevarnos mejor en el trabajo, poder tener una buena relación con mis compañeros de trabajo, no agarrarme del moño a la primera, ¿cierto? No, que me dijo esto, ¡ah! Y usted arma el escándalo, ¿cierto? La comedia griega, el teatro, ¿cierto? Y se enojó, no, sino que pensar y sentir, pensar y sentir. Cuando usted va a una entrevista laboral, el psicólogo, todas las preguntas que hace para ver qué equilibrio emocional usted tiene. Porque si usted es inteligente emocionalmente, que significa ser equilibrado emocionalmente, usted lo va a usar en cualquier área de su vida. Entonces el psicólogo va a decir, esta persona calificada, ¿por qué? Porque es inteligente emocionalmente. Entonces, ¿qué eso va a suceder? Que piensa sus emociones y las siente y las piensa y las siente y hace ese ejercicio. Y eso usted la van a contratar. Sí, diga. Claro, por supuesto, porque las emociones hay que pensarlas, hay que meterlas a una juguera, hay que limpiarlas. ¿Y equilibrarlas con qué? Con nuestra mente. Y la mente también la equilibra con nuestro espíritu. Con nuestro espíritu. ¿A quién no le ha pasado de repente que dice, ay, ¿sabe qué? No, a mí me tincaba que yo tenía que hacer esto. Y pucha, no me hice caso. Yo sabía que tenía que hacer esto y no me hice caso. ¿A quién no le ha pasado? A todos, ¿cierto? Y esa es la voz de nuestro espíritu, de nuestra alma, de eso que no sabemos qué es, pero es el instinto de uno, claro, la conciencia, que cada uno le dice, no hagas eso, porque te va a pasar esto. Es el espíritu que es sabio. Por eso que las religiones del mundo, todas dicen, en cada uno de nosotros hay un pedacito de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno en el fondo, si uno escucha su espíritu, se conecta con su espíritu, sabe lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa si uno solamente está en la emoción? Está extrema, ¿ya? Pero si pasamos la emoción al pensamiento y del pensamiento a escuchar nuestro espíritu, nuestros sentimientos, a mezclar todo, ¿cierto? Y a pensar, a reflexionar, ¿qué pasa? Decidimos sabiamente, correctamente. Bueno, uno de los principales para la inteligencia emocional, ¿cierto? Es una de las emociones básicas, ya vamos a terminar, chicas, nos quedan 5 minutos, es el miedo. Todos, por naturaleza, sentimos miedo, ¿cierto? Es necesario para nuestro existir.
El miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real, supuesto, presente, futuro o incluso pasado. El miedo es parte de la persona, nadie puede evitar el miedo, es natural. Tiene el propósito de prevenirnos de algún peligro. Es natural porque nos ayuda a prever el peligro y por supuesto que no nos pasen cosas. Para superar los miedos, que es la clave para empoderarnos. ¿Qué es recomendable? Hacer el ejercicio de la inteligencia emocional. Enfrentarlos, explorarlos, en vez de evitarlos o reprimirlos. Por ejemplo, miedo a las arañas, que no han tenido un miedo común. Ya, ¿qué sería lo equilibrado? Ya, yo le tengo miedo a las arañas. Si veo una araña, le digo a una persona, ¿sabes qué? A mí me da miedo las arañas, por favor, ¿la puedes matar tú? Listo, ¿cierto? Pero ¿qué sería lo extremo? Que yo vea una araña y arme un escándalo gigantesco y grite por todos lados despavoridamente porque vi una araña. Eso sería extremo, ¿cierto? Pero ¿qué sería equilibrado? Enfrentar el miedo a las arañas, equilibrarlo. No evitarlo ni reprimirlo. No, es que no me da miedo. Y yo sé que dentro de mí me da miedo. No. Entonces, si soy inteligente emocionalmente y tengo miedo a las arañas, por ejemplo, ¿qué debo hacer? Y veo una, enfrentarlo, ¿cierto? No evitarlo o reprimirlo. Ay, la dejo que se vaya nomás, no la voy a matar porque me da miedo. No, enfrentarlos y explorarlos, ¿cierto? Ir de a poco en poco trabajándolo. Y eso nos hace seres inteligentes emocionales. Para que el miedo no te paralice, Chadia me puede ayudar y que que el miedo no nos paralice y no nos entorpezca nuestro empoderamiento. ¿Qué debemos ejercitar? Léame el cuadro que dice inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Comprender las emociones. Ya. Analizar las emociones. Manejar las emociones. Y la ropa en el caso de... Percibir las emociones. Percibir las emociones. ¿Ya? No significa que yo voy a ser un robot y voy a manejar mis emociones. No, significa, ahí quizás yo sería más didáctica o más clara, sería saber que las emociones son parte de mí y que también las debo pensar, las emociones. ¿Ya? Que es natural sentir una emoción porque son emociones básicas, el miedo, la tristeza, la alegría, son emociones básicas. Y tengo que saber pensarlas con nuestra mente y sentirlas asociado al corazón, ¿cierto? Y eso es la clave para la inteligencia emocional y para empoderarnos. Aceptar que tenemos miedo, sabemos que todos y todas lo padecemos. Identificar cuáles son nuestros miedos. Convertir el miedo, que muchas veces lo vemos gigante, en algo que es posible de solucionar. Nuestro peor enemigo siempre es nuestra propia cabeza, ¿cierto? Nosotros somos capaces de imaginar cosas mucho peores que lo que en realidad sucede, ¿cierto? Eso pasa mucho. El tema de que, no, si no hago esto, ay, no, es que me da miedo. No quiero hacer eso porque me da miedo. Y se imagina un mundo, pero la realidad es súper simple, ¿ya? Para superar los miedos, lo mejor es centrarnos en nuestras motivaciones importantes, aquellas que nos empujan a seguir adelante, a pesar de los riesgos, ¿cierto? Por ejemplo, para superar los miedos, ya lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mí misma, partir por nosotras mismas, ¿cierto? Por salir adelante, por sentirme orgullosa de mí misma. Que no pretendemos poder ser, yo soy una mujer empoderada, usted va a salir mañana a la calle, estoy pasando por unas clases de empoderamiento y usted no va a saber qué es lo que es inteligencia emocional. No se puede ser empoderado o empoderada si no sabemos qué es la inteligencia emocional. Que lo más importante es pensar y sentir las emociones. Meterla a ese colador, ¿cierto? A nuestra juguera, pensar y sentir, pensar y sentir, pensar y sentir.
Y eso es la clave para que en el fondo seamos felices de nuestra vida personal, de nuestra vida laboral, tengamos un mejor trato con nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Y no llegar a la casa enojado, pucha, hoy me cae tan mal ese que hace esto. No, sino que hablar con la persona, trabajar las emociones, trabajar los pensamientos, usar nuestra mente, cuerpo y espíritu. ¿Ya?